Hola guerreros, hoy hablaremos sobre las comidas tramposas. Pensamos que estamos comiendo algo saludable, pero no. Estas comidas nos hacen trampa. Si están tratando de bajar de peso, tienen que poner muchísimo cuidado a este video. Pero si simplemente están tratando de comer saludable, esta información será muy útil para ustedes también. ¡Vamos! Cuando vas a un restaurante o comes afuera, la mesera te pregunta papas fritas o ensalada y tú dices ensalada pensando que es la opción más saludable. Pero piénsalo bien, no siempre pedir la ensalada resulta la opción más light o más saludable del menú. Prácticamente siempre a las ensaladas agregan los aderezos calóricos, alta cantidad de mayonesa o bastante aceite. Mucho depende del tamaño de porción, pero solamente piénsalo, 100 gramos de aderezo contiene 500 calorías y 100 gramos de mayonesa 700 calorías. Obviamente no vas a comer 100 gramos de mayonesa, solamente que si haces este tipo de errores, para ti será imposible mantenerte en el rango calórico diario, que es para una persona que está bajando de peso debe ser más o menos 1500 calorías y 2500 para una persona normal que no está bajando de peso. Siempre tienes la opción de reducir o eliminar aderezo, mayonesa o aceite en tu ensalada, o mucho mejor, prepárate tú mismo en la casa. Para muchos las barritas de cereales son una salvación cuando les da un ataque de hambre. Pero desafortunadamente te tengo malas noticias. Estas barras de cereales están cargadas con mucha azúcar y grasas malas. Muchos perciben estas barras de cereales como comida saludable, pero de verdad no tiene nada de saludable. Debido a la cantidad alta de grasas y azúcares, una barra tiene al menos 350 calorías. Y aparte de esto, para satisfacer el hambre no es una solución óptima, porque los carbohidratos rápidos van a subir el azúcar en su sangre por un tiempo corto, pero después sentirán hambre muy rápido otra vez. Una buena alternativa sería comer una tajada de pan integral con un poquito de crema de maní encima. Aunque no es tan súper bajo en las calorías, esas calorías vienen de las grasas saludables y los carbohidratos complejos. Así van a sentir mucha energía por mucho tiempo y no van a sentir hambre otra vez después de un tiempo corto. Cuando pides a una persona nombrar los alimentos más saludables, de pronto lo primero que van a decir es batido de fruta o jugo. Pero con esto tenemos dos trampas potenciales. Primero, hasta cuando personas hacen jugo en la casa, agregan azúcar o endulzantes para quitar el sabor ácido. Y en restaurantes será prácticamente garantizado que su jugo será no solamente fruta. Como pueden entender, el azúcar aumenta tremendamente el valor calórico de su bebida. Pero el problema más grande y más grave es que jugo como tal no es un alimento tan saludable. La fruta que ya no tiene fibra es prácticamente el azúcar rápido y consumir la fruta de esta forma ya no tiene ningún beneficio. Si les gusta fruta, solamente coman fruta, pero quitarle fibra, licuarla y agregar azúcar
ya lo convierte a algo muchísimo menos saludable y hasta dañino a su dieta. La decepción más grande que hacen los productores es etiquetar las comidas como light para que la gente piense que es algo saludable. Obviamente existen muchos productos que son light y son saludables, pero por ejemplo, piensen en Coca-Cola Light. Los productores reducieron el sirope de maíz y lo reemplazaron con endulzantes artificiales, que son aún mucho más dañinos que sirope de maíz. Estos endulzantes te causan mucha sed en muy corto tiempo después de consumir la bebida y también pueden desarrollar con tiempo las consecuencias tan graves como cáncer. Y es la solución típica que hacen los productores cuando etiquetan algo como light. Reemplazan algo malo no con algo bueno, sino con algo aún más malo. Entonces, ¿qué solución podría tener esto? No te caigas en la trampa de productores, porque productores solamente quieren vender y no se preocupen por ti. Ponte y estudia la marquilla. Obviamente, así vas a ver muchos nombres que son muy poco conocidos, pero busca estos nombres en internet y vea qué realmente son. El mercado de alimentos cada día ofrece algo nuevo y ahora las comidas integrales y panes integrales se pusieron muy de moda. Cada vez que voy al supermercado, en la sección de pan veo una variedad tremenda de panes integrales, multicereales, 3 cereales, 7 cereales, etc. Pero prácticamente en todos los casos es una trampa porque los productores quieren mantener el costo de producción muy bajo y venderte algo muy caro, dándote la ilusión que estás comiendo saludable. De pronto no sabían, pero prácticamente en todos los países los productores en la lista de ingredientes tienen que poner los ingredientes en el orden de la masa que se contiene en el producto. Esto significa que si en la lista de ingredientes viene primero harina blanca y solamente después la harina integral, en este pan hay más harina blanca que harina integral. O a lo mejor puede haber ni siquiera harina integral, sino solamente semillas por encima para crear la ilusión de un pan integral. La solución para esto es investigar las marquillas y comprar el pan solamente desde el fuente conocido, o también pueden hacer el pan en la casa. Si no tienen mucho tiempo, les ayudará la máquina de pan, que les preparará el pan sola. Y sin embargo, las comidas que nos hacen más trampa son granola y cereales de desayuno. Fui al supermercado y miré de pronto 100 cajas de cereales de desayuno. En cada supermercado siempre tienen una sección grande con este tipo de producto. Al parecer todo se ve bien porque en la marquilla dice de 8 a 10 gramos de azúcar. Pero en lo que mucha gente no se fija es que cada empaque pequeño tiene de 10 a 15 porciones. Y en esto es el engaño de los productores. Nadie come las porciones tan pequeñas. Quieren crear la ilusión que el producto tiene poco azúcar, cuando en la realidad una cajita de 300 gramos tiene por ahí 100 gramos de azúcar. Comer este tipo de desayuno significaría cargarse de azúcar y calorías y volver a sentir hambre en muy corto tiempo otra vez. Es prácticamente el mismo problema con granola, que contiene 500 calorías aproximadamente por 100 gramos. Si estás tratando de bajar de peso y piensas que estás comiendo algo saludable, solamente 150 gramos de granola en la mañana ya será la mitad de su norma de calorías diaria. Así que no caigas a la trampa y reduce la granola y cereales, o a lo mejor solamente come unos huevos, que será muchísimo más proteína
y muchísimo menos azúcar. Amigos, seguramente varios de ustedes van a comentar, entonces, ¿qué comer? Créeme que siempre hay alternativas. No caigan en las trampas de productores que solamente quieren vendernos algo artificial que tiene bajo costo de producción y precio muy alto. Escojan los productos naturales y no procesados. No olviden leer las marquillas y también no olviden que el mejor guerrero es el guerrero educado y suscrito a nuestro canal. Nos vemos.